Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Nos subimos a la conversación para hablar con Juan Carlos Frilocchi, que es Frilocchi, que es el director del documental Casa Vicepolín, que se estrena hoy a las 6 de la tarde en El Cairo, en el Cine Público El Cairo. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes ya, Bien, para vos. sí, sí. Bueno. A las 18 horas, entrada gratuita. Bien, bien. Bueno, vos sabés que fue como un disparador. Lo charlábamos con Grandinetti, lo charlamos fuera de aire con Marquitos Buchín acá. Bueno, cuando uno dice Vicepolín, pensás en caras entrañables, ¿no? Cacho Palma, la Chiqui, la Schuchman. Te ayudo. Uy, a ver, ayúdame, dale. Miguel Palma, Rodi Bertol. Rodi, por supuesto. Hugo Cardoso. Te estoy hablando de gente de teatro, ¿no? Porque sí, viste claro. que Vicepolín es como que tiene como dos andariveles, uno muy la fuerte. Mimi Cubelos, bueno, toda la gente de cómo te explico. Como te explico, es el paso, el salto de Arteón a Vicepolín. Claro. Es lo que produce algo ahí, porque toda la gente que participa en esa obra, que eran distintos grupos, después son los que escinden y pasan a hacer Casa Vicepolín. Bien, yo lo que vi fueron 2 minutos y pico de tu documental y me quedé admirada de las imágenes, ¿no? Encontraste muchas imágenes. Vos sabés que esta gente, vaya a saber por qué, filmó algunas cosas o mucho en Super 8, y también ahí se hizo una película que la hizo Bertone, sobre cómo te explico. Raúl Bertone. Raúl, sí. Bien. El cineasta, el sí, de la Escuela sí. de Cine. Así es, Raúl Bertone. Que la había perdido, y yo me puse en campaña y en un momento apareció. Es decir, que la digitalizamos, se la mandé a él porque no la tenía. Claro. Y a su vez hubo gente que filmaba dentro del grupo, que filmaba muy mal, pero filmaba, y mucho fuera de foco, ¿viste? Como era el Super 8, que no era... Marcos Buchín se ve mucho de filmar en Super 8 y lo complejo que era. Claro, claro. Bueno, y cuando uno dice Super 8 se imagina a Marito Piazza y toda su troupe, ¿no? Dando vueltas ahí con las imágenes. Vos sabés que yo estuve muy cerca de Mario de toda la última etapa, y que me ayudó muchísimo, aparte, en hacer la película, porque él había hecho un pariente, ¿viste? Porque él había hecho Hacha Cucaracha, que es también de un grupo... Claro, Cucaño, claro. Cucaño, que tenía que ver con lo teatral, y entonces en mis visitas semanales, porque esta película lleva 4 años más o menos haciéndose, y que sí que tuve mucho tiempo para ir de Mario y charlar sobre esto. Tanto es así, más allá de mi relación con él y mi afecto, que le hice un pequeño homenaje en la película. Qué bueno. Le contamos a la gente que la película se llama Casa Vicepolín. Allá existió una agrupación en Rosario. Los primeros pasos fueron los talleres de Arteón entre el 77 y 81. Casa Vicepolín ocupó un lugar de privilegio en el circuito independiente. Vos reconstruís todo ese movimiento, esa comuna. Aparece la palabra de Chiqui González, tan potente, tan fuerte, en el arranque nada más, ¿no? La de Cacho Palma, Miguel Palma, la de Norman Brisky, que venía a dar clases de teatro. Yo me acuerdo de haber visto... Y hacer una obra que se llamó El Cairo. Que no sé si la viste, en los 80. No la vi. Yo llegué a ver algo de Luis Rubio, me parece que con dirección de Norman, pero ya en el, digamos, cuando se estaba apagando el proyecto Vicepolín, ¿no? La narración que yo intenté hacer, me encantaría que la vayas a ver, empieza con el relato de Néstor Zapata, porque Néstor Zapata empieza su vida teatral en el Team Teatro. El Team Teatro fue una movida que tuvo Rosario, de un teatro muy experimental. En los 60, ¿no?
exacto, dirigido, conducido por Matus, Carlos Matus, que fue el que después cuando se va a Buenos Aires, el director o guionista o dramaturgo de La lección de anatomía, Claro. que dura hasta hoy todavía esa obra. Sí. Bueno, Néstor está en ese grupo y de muy jovencito, a los 6, 7 años de estar ahí, como le pasa generalmente a algunos jóvenes, quiso crear su agrupación. Y la agrupación se llamó Arteón, que fue en el año 65, donde con lo que fue, creo que su mujer y lo que hoy son los premios La Gordillo, en aquel momento era Gordillo la verdadera, con esa gente crea Arteón. Y Arteón empieza pegado a lo que fue el Team Teatro, claro. lo demás, pero después empieza a tomar un tono más político, más social, como fue esa época de la Argentina, ¿no? Los 60, los 70. Lo cual, ese tinte político trae gente, y dentro de la gente que viene aparece una joven que se llama Chiqui González. Claro. Con Chiqui González empiezan a convivir y a potenciar el Arteón, y empiezan a generar talleres que pasan a ser masivos. Esos talleres, y ahí vos tiraste la obra, como te explico, empiezan a generar esos grupos, y esos grupos otra vez con jóvenes, como le pasó a Néstor en su época, de querer irse del team. Esta gente quiere irse de Arteón y genera algo distinto, porque lo de Arteón, te estoy hablando de lo que está en la narración de la película. Lo que trata de hacer esta gente es un formato distinto de toma de decisiones, el poder de otra forma, que ahí aparece lo de la comuna. Claro, más en asamblea. Mucha asamblea. Mucha decisión de horas y horas de discusión. De discusión grupal, para ponerse de acuerdo. Tenían un formato que era los lunes, esas asambleas que eran complicadas, como toda discusión. Juan Carlos. Pero era un formato distinto, muy democrático. Bien. Todo esto vos lo vas armando en el relato también de los protagonistas. ¿Cuántos testimonios tiene la película? Mira, cuando yo me reúno con los hermanos Palma y con Nelson Abaca, que me dicen si quería dirigir la película, yo no me imaginé que Cacho principalmente quería reunir a todo Discepolín. Y empezó a llamar gente. Claro. Y hay 31 entrevistados. 31 entrevistados. No lo tenía. Y pensá que quedaron muchos afuera también. Claro, no lo tenía a Juan Baglietto en ese colectivo. Juan Baglietto no está ahí, él participa de un evento que fue Discepolín, que fue un espectáculo que se hizo en el Astengo, en la Fundación Astengo, y después desde ese lugar empieza a participar, pero empieza a participar adentro de Discepolín. Toda la trova tiene en Discepolín, en Casa de Discepolín, un lugar y lo habitan e interactúan, porque Casa de Discepolín no solamente era teatro, sino que también era danza, era música. Le contamos a la gente que estaba en calle Mendoza. Mendoza al 800. Al 800. Lo que antes había sido el Café de la Flor, y que después pasó a ser trágicamente el Café de la Flor, que después se cerró. Claro, claro. Allí estaba Casa de Discepolín. Allí estaba. Y después, en un momento, se sienten muy fuertes y con mucha proyección, y alquilan en Sarmiento al 500. Vos sabés que yo charlé con 3 personas esta semana y les digo, yo la obra de Rubio la vi en Sarmiento, donde está ahora un lugar de acopio de la Gallega. Y me decían, no, pero Arteón no estuvo. Yo la obra de Rubio la vi ahí, claro. En Arteón no estuvo ahí, ojo, Discepolín. Perdón, Discepolín. Yo Discepolín fui ahí. Sí. Es muy lindo lo que dice Luis Rubio, porque comenta desde el comienzo, de cuando Miguel Palma fue a dar un taller al Politécnico. Imagínate el Politécnico, que tienen toda esa impronta técnica, se encuentra con un grupito, y este grupito se engancha y él hace todo ese relato. Y estamos hablando, si es Luis Rubio en el Poli, estamos hablando de los últimos años de la dictadura, 83, 82. Sí, 81, 82. Claro. Discepolín se inaugura en el mismo momento que está la guerra de Malvinas. Claro. En ese 82 están
pintándolo, poniéndolo lindo, porque estaba totalmente abandonado lo que había sido el Café de la Flor. Bien. Y ahí el relato de Luis Rubio, como también hay relatos de Reinaldo Siete Cases en donde habla de la interacción que había entre, por ejemplo, él, que era parte del Poeta Manco, Claro. Con las dramaturgias metidas adentro de Casa de Cepolín, ¿no? Claro, claro. Bueno, todo un movimiento y una época muy valiosa de la ciudad, con muchas palabras, con muchos relatos y que nos sirve, sobre todo, qué valor tan grosso para los jóvenes, ¿no? La idea mía es esa, es yo trabajé mucho en la escuela de teatro, fui jefe de la carrera de dirección y me encantaría que vayan, porque hay un formato que es el asambleístico, el comunitario, en donde no solo el grupo potencia la posibilidad de un proyecto, sino que también si la democratización funciona bien, se puede ser mucho más feliz. Claro, y se podría llevar a otros ámbitos de la vida. También, en todos, obviamente. Claro. Como esto es un grupo militante teatral, la idea es hablar de lo teatral, ¿no? Claro, Pero claro. yo creo que cuando vos tenés un grupo, y más cuando sos joven, y el poder está bien distribuido y donde los líderes son democráticos, la cosa se hace muy linda y da ganas de pertenecer, Bien. te da identidad, te da ganas Bien. de vivir ahí. Bueno, la producción, estaba leyendo, es de Cacho Palma, de Hugo Cardoso, de Nelson Abaca y tuya. Abaca, sí. Bien, Sí. Contame una cosa, ¿qué va a pasar después de la función de hoy a las 6 de la tarde en El Cairo con esta película? Va a haber una pequeña charla, encuentro, entre los dicepolines que vayan, y yo y los narradores que son Hugo Cardoso y Nelson Abaca, que son los que llevan el relato, porque ellos eran adolescentes. Sí. Y te cuento algo chiquitito y rápido, es en el Super 8 aparecen ellos con 15 años, Claro. y de pronto están hablando y pude poner, mientras están estos tipos grandes como somos ahora, encontré las imágenes de ellos adolescentes, ¿viste? Y algo que qué lindo, ¿viste? En un Super 8. Bien, Juan Carlos, esto va a ser hoy a las 6 en El Cairo. Así es. Bien. Espero que vayan. Hablar de las películas a mí, ¿viste? No me gusta, pero hay que hacerlo como para que la gente vaya, ¿no? Lo lindo es que la gente vea una película y que después hable de la película. Por supuesto, y también reconocernos, ¿no? Porque forma parte de la historia nuestra. Sí, hay muchas cositas lindas. El afiche lo hizo Aurelio García, que es un artista Puré. muy grande. El gran Puré. Sí. De Rosarte. De Rosarte, yo te recuerdo a vos de ese lugar. Sí. En Mirá, y el miércoles hacen una apertura de archivo de Rosarte en el espacio Gabelich. Mirá como todo se va enganchando, ¿viste? No tenemos más tiempo, Juan Carlos, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por comunicarte y por difundir. Dale, nos quedamos atentos para contar nuevas funciones de la película porque seguramente va a circular por otros espacios. Abrazo enorme. Vivamos el presente. Dale. Hoy a las 18. Dale, un abrazo, adiós. Juan Carlos Frilochi, entonces, o Friloqui, que es como se pronuncia, director de esta película Casa de Cepolín, Érase una vez una comuna teatral, ni más ni menos, se da hoy a las 18, única función en El Cairo.